Bienvenidos a hoy, martes 27 de junio, 6 de la tarde desde la ciudad de Panamá. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Celedonio Urrutia Jiménez, que nos va a compartir el tema Vencer la resistencia de los que no quieren oír. Bienvenido, Celedonio, y gracias por estar acá. Gracias nuevamente, reiterada y bendecida tarde. Como todos los días, tenemos un gran gozo en nuestros corazones. Ya nosotros no vivimos de felicidad, sino de gozo, porque el Señor nos ha permitido estar aquí en su presencia, en este bendecido ministerio. Damas y hombres hablando al corazón. Y como dijo nuestra hermana Cecilia, esto llegará a lugares que nunca hemos pensado, porque este ministerio tiene esa profecía, esa declaración, que llegará a las naciones de una manera sobrenatural. El título que me fue asignado definitivamente que involucra parte de lo que fue mi vida anterior, de hace ya, va para 13 años, y la que actualmente tengo, principalmente en los últimos 6 años. Vencer. Yo antes era un luchador, pero era un luchador en el mundo natural, luchando por mantener posiciones en un puesto de labores, y esa lucha la hacía de cualquier manera, indistintamente de quién fuera. No la hacía de una forma diáfana, transparente, digna de lo que una persona tiene que hacer. Pero en el transcurrir de la vida, ese vencer que antes yo tenía y esa lucha que antes yo tenía, me fue cambiando cuando empecé a tener este nuevo caminar que tengo ahora. En el mundo natural que antes vivía era una lucha de la carne, sangre y hueso. Ahora el vencer que tengo lo he obtenido por medio del nuevo caminar que tengo al conocer a esos que ahora, como en un tiempo yo lo resistía. Ustedes saben que yo les he comentado que mi señora, mi ayuda idónea, fue la primera que conoció del camino del Señor, ese camino que es de luz, de tranquilidad, aunque la tormenta esté levantada. Y me acuerdo que ella me decía y me dijo durante 9 meses que me quería presentar a un grupo como el que estamos bendecidos nosotros, para que yo conociera esa paz que antes ya no tenía y que había adquirido. Y yo me acuerdo que yo le decía tantos improperios y hasta me burlaba de ella, hasta que esa resistencia humana fue destruida por la presencia del Señor. Y no de una forma violenta, sino con el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y ese amor ahora lo vamos a compartir a través de las palabras y las vivencias que Él me ha hecho experimentar. ¿Cómo tengo un vencer hoy? Porque hoy mi vencimiento de hoy y mi lucha de hoy es contra el mundo y no contra los que viven en el mundo. Hoy yo puedo interceder en oración por cualquiera de esas personas que en un tiempo ahora están como yo estuve hace algunos años atrás. Y no es para señalarlas ni criticarlas, porque ninguna de esas personas que intercedió por mí cuando yo estaba en el mundo me señaló, me criticó, me juzgó, me sentenció. ¿Por qué? Porque ellos tenían lo que yo tengo ahora, el amor de Dios en nuestro corazón. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que perdona, ese amor que tiene los brazos abiertos esperando que el hijo que pidió la herencia y se fue, regrese arrepentido para formar la fiesta porque ha regresado el hijo que se había perdido y así hemos estado todos nosotros. Entonces, esa era mi lucha, ese era mi vencer, esas eran mis victorias. Pero ya esas victorias ya yo no las libro como las libraba antes. Porque yo aprendí también a descansar en el que todo lo puede y yo le entregué mis cargas, porque esas cargas que yo tenía eran las que no me dejaban evolucionar en lo que ahora estoy evolucionando cada día. Resistencia. ¿Por qué yo tenía tanta resistencia? Por temor a perder lo que tenía, por temor a hablar de Dios como hoy hablo, sin tener vergüenza, sin apenarme, hablarlo delante del que sea, con paz, con mansedumbre, con tolerancia, pero eso sí, a amar la palabra, a respetarla
y a saber que la palabra de Él no se puede cambiar. El Señor ha utilizado a tantas personas en este caminar que yo tengo ahora, a través de estos 13 años desde que yo conocí al Señor en el año 2010, y cada una ha sido de una ayuda, de una forma sobrenatural. Todas ustedes y cada una de ustedes en mi vida ha sido un pilar que me ha ayudado a sostenerme, a levantarme en mi diario vivir, en mis diarias luchas, en mi diario crecimiento. ¿Por qué? Porque esa resistencia que yo tenía, como les comentaba, era para luchar, para no perder lo que yo en lo material estaba obteniendo y no lo había obtenido de forma correcta. ¿Cuál es la resistencia que yo tengo ahora? No doblegarme ante el mundo, no desobedecer la palabra. Las tentaciones llegan todos los días, pero la palabra me mantiene siendo fortalecido para no caer nuevamente. Por eso yo le digo al Señor todas las madrugadas y en mis momentos de oraciones, no permitas que el viejo Celedonio se levante más nunca. Y eso me ha fortalecido. ¿Ve? Soy un pecador, sí, porque a veces caigo en ira, digo palabras que no son correctas, hasta pienso lo que no es correcto, y eso sabemos nosotros que eso no le agrada al Señor. Dice el título, vencer la resistencia de los que no quieren oír, los que no quieren oír. Yo antes estaba en ese grupo de los que no quieren oír. Ahora yo estoy en el grupo de los que estamos laborando de forma silenciosa para los que no quieren oír, empiecen a oír. Ese es el camino que nosotros hemos aceptado de una manera humilde, callada, así como Juan el Bautista aceptó menguar para que el Señor sea exaltado, así hemos menguado nosotros para que Él sea exaltado. Varios, son muchos, como yo estuve antes, en ese grupo en el que yo pensé que lo tenía todo y no lo tenía, en el que mi familia, yo era un proveedor, no era un padre, y el Señor me ha ido cambiando en esta nueva vida que Él me ha dado. ¿Por qué resistimos al Señor o a oírlo a Él? Por lo que les acabo de comentar. Estoy en amistad con el mundo, me da pena, no me quiero congregar, me da pereza. Sí, me da pereza, no quiero ir a la iglesia, no me quiero congregar, no quiero que me hablen de la palabra. Siempre critico lo que me llega a las manos, no quiero saber de eso. Temo a lo desconocido. Para mí era más fácil agarrar un libro de finanzas y leerlo que buscar la Biblia y leer la palabra. Tenía vergüenza, como les decía, de hablar del Señor de manera pública. Perder mi reconocimiento de líder, de jefe. Esa era mi resistencia. No quería oír nada. Me acuerdo que mi señora ponía alabanzas en la casa, en el carro, y yo se las apagaba. Esa era mi resistencia. No escuchar ni saber de Él. Yo se los he comentado, Jesús era mi enemigo. Y yo me congregaba en una iglesia, pero yo iba a llenar un espacio físico en una iglesia. Yo desde chico yo tuve situaciones que yo lloraba cuando yo veía a Jesús crucificado, pero en la medida que fui creciendo y me fui metiendo en el mundo, eso lo fui perdiendo. Porque yo fui encontrando en el mundo esas riquezas que me fueron apartando de eso que de chico yo tenía. Yo de chico yo conversaba con el Señor. Yo me acuerdo que uno de los tiempos en los que yo más conversaba con Él era cuando llovía. Cuando yo veía el agua caer, yo conversaba con Dios cuando yo veía el agua caer. Y yo sentía en mi corazón que Él me respondía. Él me respondió de tantas maneras y Él tiene un propósito, a pesar de mi resistencia. Me acuerdo que en una ocasión me estaba bañando en un río y me choqué con otra persona, cabeza con cabeza, y caí inconsciente.
yo me estaba ahogando. Caí en un estado en que ya yo no sabía dónde estaba y de pronto yo desperté y había muchas personas alrededor mío. Y yo pregunté, ¿y quién me sacó? Porque yo sentí que una mano me sacó. Y alguien dijo, sí, te sacó este señor que está por aquí, había un joven. Y empezaron a buscar al joven, el joven no estaba. Cuando yo estaba pequeño, mi papá y mi mamá iban en un transporte público. El transporte público se quemó, se incendió. Todo el mundo salió y yo me quedé adentro, porque yo era un niño, yo no sabía cómo reaccionar. Y me acuerdo que un hombre entró, me sacó, y todavía las personas que iban en esa chiva, como le llamamos acá, están esperando encontrar a ese hombre. Me acuerdo que una vez laborando en una institución bancaria, al guardia se le disparó el arma de fuego y la bala cruzó delante de mí, así sobre mi pecho. Y tantas cosas que me ocurrieron. Un accidente de tránsito en la Ricardo J. Alfaro, de un señor que estaba en un balcón, cuando él ve el auto, cómo pasa de un paño a otro. Después yo medí el auto, yo trataba con esa medida de meterlo entre los dos árboles que el auto pasó, y el auto no cabía ahí. Y él me dice, yo no sé cómo el auto pasó, pero el auto pasó y fue al otro lado, y gracias a Dios no venía nadie de allá para acá. Entonces, esa resistencia que yo tenía, el Señor la estaba guardando para entonces convertirla en lo que Él ha hecho hoy en mi vida y seguirá haciendo. Yo cuando leo la palabra y leo a Saulo de Tarso, lo que era él antes y lo que era después, siempre me ha impactado esa palabra que él dijo, ese me va a servir para mi obra. Y yo estoy seguro que en mi resistencia en la carne, en amistad con el mundo, él en algún momento dijo, ese me va a servir para mi obra. Porque yo era muy soberbio, yo era arrogante, yo era prepotente, yo era grosero. Ustedes saben que yo tenía una resistencia a ser un buen padre, un buen esposo, pero en el mundo yo era otra persona. Entonces, mi señora me habla después de 9 meses y ella me comenta que una noche ya cansada, de rodillas le dice al Señor, ya yo no puedo más, yo te lo entrego. Y saben que esa enseñanza en mí ha calado. ¿Por qué? Porque no es que yo deje de orar por una persona. Yo siempre busco la aprobación del Señor. Y en algunas ocasiones el Señor me ha dicho, ya no sigas orando por esa persona, porque esa persona necesita tener un encuentro personal conmigo. Nosotros tenemos que ser procesados, como se procesa el oro, las manos del alfarero. Pero nunca he dejado de orar, ni decirle a esta persona que siga orando por esa persona. Porque eso es lo que hemos sido, por lo menos en mi caso, he sido formado y llamado a orar. Ustedes saben que yo fui operado de corazón abierto y esa es parte de la resistencia. Porque a pesar que en el año 2010 yo conocí del Señor, no fue hasta el 2014 que de verdad esa poca o mucha resistencia que yo no aceptaba, que todavía tenía para oír de verdad la palabra como hay que escucharla, asimilarla, procesarla, amarla y respetarla, yo todavía no la había aceptado como tenía que aceptarla. Entonces el Señor dice, bueno, yo dije que me iba a ser útil y ya es tiempo de que yo lo tenga que procesar para que esa resistencia que Él tenga, yo se la cambie. Y ya ustedes saben todo lo que pasó con este servidor. Y así ha sido el caminar en el que estamos. Yo visito a los enfermos porque el Señor me ha formado de esa manera. Yo siempre he dicho que tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes dar testimonio de lo que tú no has vivido. Si yo no he tenido una empresa, no he estado en bancarrota, yo no puedo dar ni ayudar a nadie, empresario, de una forma como otra persona que ha tenido una empresa y ha ido a la bancarrota y el Señor lo ha levantado. Yo en mi parte financiera, intelectual, le puedo aconsejar qué tiene que hacer.
pero yo le estoy ayudando desde el punto de vista natural, pero desde el punto de vista espiritual, a una persona que se fue a la quiebra. Eso solamente lo puede hacer una persona que lo perdió todo y el Señor lo levantó. Pero yo sí puedo hablarle a una persona en el nombre que es sobre todo nombre, como estando enfermo, el Señor lo puede levantar de esa cama. Si levantó a Lázaro, si levantó a la suegra de Pedro, si le devolvió la vista a Bartimeo, si nos ha levantado a tantos los que estamos aquí en este bendecido grupo de enfermedades, de calamidades, ¿qué no puede hacer? Si levantó a la mujer del flujo de sangre, ¿qué no puede hacer? Pero ¿qué tenemos qué hice yo? Yo me metí en el camino que él me dijo que tenía que seguir. Les quiero decir que yo no hablo en lenguas, pero yo converso con el Señor todas las madrugadas. Bendito el que habla en lenguas, pero tengo el don del servicio. Si usted me manda a mí a servir agua, yo voy a servir agua. Si usted me dice a mí que yo tengo que abrir la puerta, yo voy a abrir la puerta. Porque entre las tantas resistencias que yo tenía, era el orgullo. Ponerme yo a abrir la puerta a alguien, negativo. Servirle un vaso de agua, negativo. Ahora yo, con tan gozo, yo hago eso, como ustedes no tienen idea, como si fuera la riqueza más grande que pueda existir. ¿Por qué? Porque yo lo hago, como dice la palabra, en amor como para el Señor. Y así lo hacemos todos los que estamos aquí. Yo estoy seguro que cuando nuestra hermana María Luisa hizo esa cocada, la hizo con todo el amor como para el Señor. Cuando aquí oramos, todos los oramos como en amor para el Señor. Cuando nuestra hermana Margarita nos regala en la iglesia una miche pan, nos la regala con amor como para el Señor. Y a eso es lo que nos llena nuestro corazón. Eso es lo que nos inunda. Eso es lo que nos hace ser felices, llenos de gozo. Y sabe que el dejar de ser resistente a la palabra no nos da bendiciones directamente a nosotros, pero sí a nuestros hijos, a nuestros nietos. El verlos crecer en salud, Caleb jugando béisbol, sí, se dio un golpe, pero bueno, se levantó, ¿ve? A ver a los nietos, las nietas, los hijos, la descendencia crecer. Eso es parte de ya no ser resistente a oír, ¿ve? ¿Y por qué empecé yo a oír? Hace como 4 o 5 años, el Señor utilizó un hombre de Dios que todos nosotros conocemos. Y entré a formar parte de un grupo que fuimos enseñados por la palabra, porque cuando ese varón de Dios habla, él habla por la palabra. Y me acuerdo que recibimos una formación con el título El poder de oír para hacer. Y aquí nos han enseñado que hay que oír para hacer. Hay que guardar silencio. Si nosotros queremos que Dios nos hable, tenemos que guardar silencio, porque en el silencio Dios habla. Pero para que nos hable también tenemos que aguantar sueño. Ahora bien, yo aguanté mucho sueño porque yo traía un arrastre de resistencia muy grande. Pero tal vez uno que tenga una resistencia pequeña la va a hablar de una vez, porque yo tenía que ser procesado, porque de lo contrario no iba a valorar ese tiempo, ese proceso, ese enamoramiento, ¿ve? Que yo tuve con mi papá Jesús. Leyendo la palabra, cada vez que la leo, me convence más y más y más. Como les decían antes, del inmenso amor que Él nos tiene. Él no quiere que nadie se pierda. Inclusive el que ahora mismo le está haciendo resistente. ¿Ve? Y en antes le hablaba de oír, y el oír trae algo que todos nosotros tenemos. En medida, desde el tamaño de un grano de mostaza hasta la medida más grande que nosotros podamos tener. Y está en Romanos 10:17 que dice, lo que fue escrito por el apóstol Pablo a los romanos, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta palabra no se cumplía en mí antes porque antes yo no quería oír, porque estaba siendo resistente a escuchar.
Ahora yo tengo un grado de fe. Un grado de fe que me sustenta, me redarguye, me mantiene firme en la roca, que me corrige y que me hace saber que Él está con cada uno de nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, porque hasta el perdido, como estaba yo, como le decían antes, Él le tiene amor. ¿Qué pasaba antes con los rebeldes como yo estaba? Y todavía hay rebeldes, porque la palabra lo dice. Y la palabra es dura. Y me da mucha tristeza, pero yo sé que el Señor siempre nos da de su amor. Jeremías 25:4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, y enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. A mí en antes le decía cuántas personas no me hablaron en el amor de Jesús, empezando por mi ayuda idónea, y yo la despreciaba. ¿Cuántas personas no me dijeron el Señor quiere algo contigo? Y yo me reía. Pero el Señor supo esperar y en el tiempo de la espera del Señor todo se da. Como les dije, en el año 2014, y como con Dios no hay coincidencia, porque Él es certero, Él no vive de carosello ni de una ruleta. Hoy se están cumpliendo 8 años y 10 meses de que Él me llevó un quirófano natural para cambiarme esa resistencia que yo todavía tenía. Entonces, las resistencias no son malas cuando nos oponemos a las obras del mundo. Las resistencias no son incorrectas cuando vivimos de espalda al mundo. Las resistencias son incorrectas cuando no aceptamos la palabra y la corrección del amor del Señor. Porque el Dios nos ama. A pesar de que Él diga que Él doblega toda espalda dura, Él lo hace con amor. No me cabe la menor duda, porque si no fuera así, yo no estuviera sentado aquí, yo estuviera paralítico en el piso, les puedo asegurar. Yo estuviera peor que Mefiboset, que él fue paralítico porque se le cayó a la empleada cuando estaba huyendo. Pero yo fuera paralítico por la cantidad de palos que me hubiese dado el Señor para corregirme la espalda. Pero me ha corregido con su amor. Yo era un hombre rebelde y a mí se me cayó, yo creo que todo lo que yo tenía por dentro cuando yo leí la palabra en Isaías 30, versículo 9, que dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Yo antes les dije que cuando yo trabajaba, yo me comportaba de una forma inapropiada, ¿ve? Y esto era yo en mis tiempos pasados, la rebeldía. El no querer escuchar, el no querer oír, el no querer seguir la palabra, el hacerme resistente, eso tiene consecuencias. Y cada vez que me trato de apartar, yo tengo mis consecuencias. ¿Por qué? Porque en la desobediencia lo dicen en Deuteronomio. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Por eso antes les decía que yo soy pecador. Porque a veces me monto en ira y digo y hago lo que no tengo que decir y hago lo que no tengo que hacer, pero automáticamente Él me corrige. ¿Por qué? Porque ¿por qué nos corrige tan rápidamente? Porque nosotros somos testimonio ante el mundo. Cada uno de nosotros somos un testimonio ante el mundo. El mundo nos tiene a nosotros con una lupa de un tamaño que ustedes no tienen idea para ver en dónde nosotros cometemos un error, una falla, para de una vez decir, este no es Celedonio, el que da allá en Dalcor y habla de Dios. Mira, lo acabo de ver salir de allá, ¿ve? Lo acabo de ver allá, ¿ve? Entonces, ahí el Señor nos tiene con la rienda corta, pero con amor. Celedonio, no te vayas para allá.
Celedonio, te estás yendo por el mal camino. Señor, Celedonio, tus pensamientos no son correctos. Si yo te dije a ti que mis pensamientos y mis caminos son mejores de los que yo tengo para ti, tú me dijiste que tus pensamientos y tus caminos eran míos, ¿por qué sigues tratando de irte por ese camino y con pensamientos como los que tienes? Cuando hacemos pacto con el Señor y le decimos, te entrego mi resistencia, te entrego mi rebeldía, te entrego, Él todo lo va a agarrar, no nos lo va a recriminar, no nos lo va a reprochar, al contrario, va a haber una fiesta grande. Y por cada uno de nosotros, todos los días hay una fiesta grande. No porque ya nos hicimos parte de Él, sino porque nos mantenemos siendo parte de Él. Él todos los días, Él dice, mis amadas hijas, mis princesas, se mantienen. Mis hijos, mis príncipes, se mantienen. Pero qué tristeza si le fallamos al Señor. Si agarramos el camino equivocado. Si nos metemos en negocios que no son correctos. Si empezamos a hacer cosas que la palabra nos ha dicho que es incorrecta. Porque ya nosotros conocemos de la palabra. Ya nosotros la hemos vivido. Ya nos las hemos apoderado. Ya nosotros no estamos tomando leche. Ya nosotros estamos comiendo un poquito más pesado. Ya nosotros no podemos ser de ese grupo en el que yo estuve siendo resistente. Ya nosotros somos de ese grupo que hemos vencido esa resistencia de no escucharlo y no seguirlo a él. Ya nosotros somos de ese grupo. Antes que yo hubiera podido conocer a María Luisa, ¿y quién era María Luisa? ¿Se fue? ¿Para dónde? Que ahora todo el mundo está contento. Ahora yo sé por qué estamos todos contentos. Porque la hemos extrañado. ¿Ve? La añoramos. Y cuando aquí alguien no aparece, yo le digo, cuando yo me conecto aquí los martes, yo anoto los nombres de todos los que están aquí ahora. Y después oro por cada uno de los que están y por los que no están. Con nombre propio. Con nombre propio. ¿Por qué? Porque Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Les quiero comentar la resistencia a no saber perdonar. Y este es algo que se lo voy a comer. Es testimonio de mi vida. Bueno, es de mi madre, pero es mío. Es mío. Porque yo salí del vientre de mi mamá. Yo les decía a ustedes que Él conoce el nombre de cada uno de ustedes. Cada uno el mío. Mi mamá toda la vida yo la conocí con el nombre de Josefina Jiménez. Josefina Jiménez. Cuando yo estaba en el camino del Señor, yo le dije una vez a mi mamá, mamá, vamos a arreglar todos sus papeles para sacarle la cédula, para sacarle un carnet, un seguro. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, no te pongas a gastar plata. No, que no me lleves para allá. Yo, mamá, ¿pero por qué? Pero mamá, ¿pero por qué? Pues estando en su lecho de muerte, faltando pocos días, una semana para que mi mamá falleciera, cuando estábamos preparando todo ya para las honras fúnebres, bueno, había que buscar los papeles para hacer el acta de función, certificarlo, notariarlo. Y le pedimos a un hermano que vive en la ciudad de Penonomé, que de los 6 que somos, 5 varones y una dama, ese fue el más terrible de todos. Pero mire que fue el primero que conoció el camino del Señor. Entonces nosotros le llamamos y le decimos, Carlos, vete a la capilla en Antón y busca los papeles de mi mamá, la partida de nacimiento, para inscribirla y tener todo listo. Mi hermano va, lleva la fecha de nacimiento de mi mamá, 26 de agosto del año X. Buscan en el libro, no, aquí no aparece ninguna señora Josefina Jiménez. ¿Cómo? No, si ella nació en Antón. Sus hermanas, algunas viven todavía allá. Mi abuela murió en Antón, está enterrada en el cementerio. Empezamos a investigar. El nombre verdadero de mi madre era Celestina Fon Jiménez. Entonces después yo decía, padre, es que yo te oraba por Josefina Jiménez y tú la buscabas allá arriba y tal vez no la encontrabas, porque la que tú tenías allá arriba anotada se llamaba Celestina Fon Jiménez. ¿Qué pasó? Mi mamá tuvo una resistencia contra mi abuelo, porque mi abuelo se portó mal con mi abuela y ella decidió cambiarse el nombre y el apellido.
Entonces imagínense ustedes hasta dónde llega la resistencia de un padre quien antes le hablaba de las bendiciones sobre los hijos. Entonces yo oraba por mi madre Josefina Jiménez y él buscaba. Aquí nada más tengo a Celestina Fon Jiménez. Entonces a veces nuestra resistencia perjudica nuestra descendencia de una forma directa o indirecta. Y para otro vivo ejemplo les quiero comentar que en esto de atrás estaba leyendo el libro Segunda de Reyes, creo que era, donde Naamán fue a buscar al profeta Eliseo para que lo limpiara de la lepra. Y Naamán era un orgulloso, porque cuando él lo manda a bañarse al río, él dice, ¿por qué no me mandó para el otro río que son limpios? Me mandó a este, al Jordán, que está sucio. ¿Qué se cree él? Pero el hombre en desobediencia va y se lava 7 veces y sale como la piel de un niño. Pero él había traído unos regalos. Eliseo era un hombre que vivía una resistencia al mundo acérrima, porque él amaba y él obedecía la palabra. Y cuando la mamá se está yendo, le dice, bueno, te voy a dar todo esto que traje para entregarte. Y él le dice, no, no me lo tienes que dar. Yo no necesito que me lo des. Así trabajamos nosotros. Nosotros no necesitamos que nos den nada por enaltecer el nombre que es sobre todo nombre. Pero Giezi, su siervo que tuvo toda la vida caminando con él para arriba y para abajo y sabía cómo eran las cosas, se le metió y se va escondido a pedir lo que no tenía que pedir. Y como el Señor nos ha dado don de saber el corazón de las personas, cuando él regresa y ha escondido todo lo que fue a pedir, que no tenía que pedirlo, Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Ah, no, que yo andaba por tal lugar. Ya él había visto que su siervo había agarrado lo que no tenía que agarrar. Y ustedes saben que la consecuencia fue que la lepra que se le había quitado a Naamán, la agarró Giezi. Y no solamente la agarró él, la agarró su familia. Entonces a veces nuestra resistencia ocasiona que nuestra descendencia, vuelvo y lo digo, reciba de esa resistencia negativa a no querer obedecer la palabra. Porque la palabra es dura. Y todos sabemos que es como una espada de doble filo, que corta al entrar y corta al salir. Sí, yo corto cuando la meto, pero también me corta cuando yo salgo, cuando yo la saco. Porque yo no soy digno de levantar la espada contra nadie. Entonces tenemos que estar atentos a eso que nosotros fuimos a aprender, el poder de oír para hacer, que nuestra casa siempre esté cimentada sobre la roca, porque cuando venga la tormenta, y la tormenta viene de diferentes formas, no es en la parte natural, la tormenta puede venir por una prueba en la oficina, por algo que anhelamos, y nos llega disfrazado, y pensamos que es de Dios, y no buscamos confirmación que es de Dios, y después resulta que cuando explota la tormenta y buscamos del Señor, ya el Señor no está en la barca porque nosotros le echamos cuando nos fuimos con la tormenta que no era. Entonces a eso nosotros tenemos que estar. Dice Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oigamos, oigamos, oigamos. Pero tenemos que oír no para ir a menospreciar a otros, tenemos que oír para aprender y ser instrumentos de salvación para otros. Cada uno de nosotros es como esos 4 amigos que bajaron al paralítico por el techo. Porque la misericordia de Dios es tan grande que Él les dijo, por la fe de ellos tú eres sano. Que a un enfermo que todavía está resistiéndose al Señor, el Señor le diga personalmente ahí, en sueño, en su cama, donde esté, por la fe de estos de ahí que están en Dalcor, tú eres sano. Porque el Señor conoce nuestros nombres y se lo va a decir al oído.
Y él no nos conoce a nosotros, o ella no nos conoce a nosotros. Pero le aseguro que van a empezar a preguntar, oye, ¿ustedes conocen por ahí una María Luisa Rosemena? ¿Ustedes conocen una señora que se llama Cecilia Duarte? Maribel García, María Insegnare, Isela Ariza, Diana Navarro, Gladys Peña. ¿Ustedes conocen a una señora que se llama Fátima Herrera? ¿Ustedes conocen a una señora que se llama Gloricel Morales de Lorenzana? Porque así trabaja el Señor. Él inquieta el corazón de las personas. Y estoy seguro que cada uno de nosotros en nuestros corazones, en nuestras oraciones, cuando invocamos el nombre que es sobre todo nombre, inquietamos el corazón del Señor para que por su misericordia Él mira a quien tiene que mirar. Entonces nuestros oídos siempre prestos a oír y a oír. Que no te seamos como Ezequiel, que en cada uno de nosotros viva el espíritu de Ezequiel para recibir ese llamado que él recibió. Cuando yo leí esa palabra, yo dije, Señor, ya Ezequiel no está, pero ahora estoy yo. Si a ti te place, envíame a mí. Dice Ezequiel en el capítulo 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ustedes saben que cuando yo he tenido la bendición que el Señor me ha dado de ir a visitar a un enfermo, la primera frase que yo le digo a esa persona, así te dice el Señor en cuya presencia estoy. Yo no empiezo diciéndole, yo vengo a orar por ti. Cuando invocamos el nombre del Señor por delante, puede tener el corazón más duro como el que yo tuve. Y ese corazón se va a romper. Ese candado se va a poder ir y esa cadena se va a poder ir. Así te dice el Señor en cuya presencia estoy. Tú quieres ser sano, dale permiso legal que Él entre a morar en tu corazón. Yo no tengo que hablar con Él muchas cosas. Yo le hablo con Él lo que el Señor me dice que le tengo que decir. Y aquí hemos aprendido que hay que invocar el nombre que es sobre todo nombre siempre por delante, no el de nosotros. El que vence es Él a través de nosotros. Y las maravillas, periodos y milagros se dan. Les hablarás pues mis palabras. Ahí lo dice. No son las mías, son las de Él. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Te quieran o no te quieran escuchar, nos quieran o no nos quieran escuchar, hablemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hablar. Porque en varias ocasiones hemos compartido las palabras que hablamos en el nombre de Jesús no son para nosotros, es para el que las va a escuchar, el que las va a recibir. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué son esas tres expresiones? Dolor de Jesús por aquellos que pudiendo cumplir la voluntad del Padre, pudiendo vivir vidas santas, pudiendo reconocerle como el Mesías, pudiendo ser luminarias en el mundo, pudiendo ser la sal y la luz, no lo fueron, por el contrario, vivieron en oscuridad. Todo está escrito en la palabra. Nosotros no tenemos que inventar nada.
Nosotros somos luz y sal del mundo, pero depende cómo nosotros queramos ser luz y sal del mundo con nuestros semejantes. Así será la salvación, no solamente de ellos, sino también de nosotros. Y termino con esta frase que me llena cada vez que la leo. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Saben cuál es el buen tesoro de Jehová? Su amor. Su amor. Ese es el buen tesoro de Jehová, su amor. Porque si él no hubiese abierto su buen tesoro, nosotros no estuviéramos aquí hoy. El cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Nuestras manos han sido bendecidas por el Señor. María Luisa, tú has tenido muchas vivencias. ¿Cuántos enfermos no tocas tú a diario? Y cada uno de nosotros en nuestros diferentes lugares de labores y donde estemos. Nuestras manos están bendecidas. Nuestra boca, nuestro hablar, nuestro ser y hacer está bendecido. Mientras no resistamos a oír la palabra. Mientras resistamos a no estar en amistad con el mundo. Porque hay resistencias que son positivas y hay más que son negativas. ¿Ves? Las positivas, oír. Las negativas, no estar en amistad con el mundo. No con el que vive en el mundo, con el mundo. Y el Señor abrirá su buen tesoro. Y no pediremos prestados. Nosotros hemos pasado situaciones económicas desde la pandemia. Pero nunca ha faltado un alimento, creo, en la mesa de la casa de ninguno de nosotros. Y menos la palabra, el sustento. Y hemos sido de bendición para otros que no tienen en su mesa. Porque nosotros nos apoderamos de esa palabra que dice que faltará la harina y el aceite en la casa de otros, pero en la de nosotros no. Y declaramos esa palabra, que esa viuda llenó todas las tinajas de aceite y dio hasta que sobreabundó. Y faltaron vacías para seguir llenando. Y se cumple esa palabra de esa viuda que iba a preparar la torta para comérsela con su hijo y después morirse, pero ella obedeció y le preparó la torta al profeta y tuvo en abundancia. Podrá haber sequía, pero él abrirá su buen tesoro y mandará a los cuervos para que traigan carne, pan y agua. Podrá haber sequía en otros lados, pero no en nuestras casas, en nuestros corazones. Y podremos tener personas que se levantan contra nosotros, pero nosotros hemos aprendido a orar por esas personas. Señor, yo te pido por el corazón de fulano que hoy me insultó, me menospreció, me injurió, me faltó el respeto. Yo te pido por esa persona, Señor. Porque yo siempre digo esa palabra que el Señor le declaró a Abraham: al que te maldiga lo maldeciré y al que te bendiga lo bendeciré. Y nosotros no hemos sido llamados a maldecir a nadie. Para eso está Él allá, ¿eh? Tranquilitos. Ustedes estarán tranquilos y yo pelearé por vosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en guerra fratricida contra un hermano que hizo algo contra nosotros? Yo me tengo que acordar que en un tiempo yo también fui Señor Jesús, en este momento, Señor, estamos delante de ti. Estamos conectados el cielo con la tierra, recibiendo, Señor, y estamos segurísimos que sí estamos seguros que este es el momento en que cada uno de nosotros tiene situaciones que vencer. Hay resistencias que vencer. Hay partes de nuestras vidas personal o generacional y que vamos a heredar, Señor, a nuestras generaciones siguientes, como lo dijo nuestro hermano Celedonio. Estamos seguros que hay espíritus contrarios que están en este momento entrometiéndose para que no llegue la liberación
como tiene que ser. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, estamos parados en la brecha, en unidad de espíritu, para romper y quebrar todo espíritu contrario que ha venido a interrumpir esta comunicación celestial. En este momento, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esos espíritus contrarios que suelten toda conexión espiritual que por WhatsApp, que por el internet nosotros estamos haciendo. Y declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que ya ha soltado esa situación y que Celedonio y su casa se conectan y permanecemos unidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, Celedonio pudo. Amén. Gracias, María Luisa. No, todavía no. Estoy con él. Tú eres, Señor. Alabado Santo. Ya viene. Fe. Este es el momento en que todos tenemos que estar guerreando por nuestro milagro, por este vencimiento, porque el Señor hoy quiere que todas esas resistencias que tenemos guardadas por orgullo, por soberbia, por pena, se rompan y se quiebren, y vamos a ser libres en el nombre de Jesús, porque necesitamos subir un peldaño más. Necesitamos alcanzar milagros, necesitamos esos sueños guardados, necesitamos que esos milagros que el Señor tiene ya preparados para nosotros se desaten del cielo y lleguen a nuestra casa, lleguen a nuestra vida, lleguen a nuestro ministerio, y de nosotros podamos repartirlos al mundo entero. Como dijo Cecilia, nosotros somos una conexión mundial en este momento, y por eso yo declaro que el Señor Jesús es el poderoso gigante que va delante de nosotros. Libera, Padre, libera, corta, rompe, desarraiga, quiebra todo aquello que está impidiendo que nosotros, el ministerio de Dalcor, hoy sea poseedora, Señor, de la libertad. Señor, que todas esas resistencias caigan, que vayan cayendo, y nunca más puedan levantarse, ni en nosotros, ni en nuestras generaciones siguientes, y tampoco en ese compartir que cada uno de nosotros da como testimonio de vida, de que tú eres el que estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ordeno en el nombre de Jesús que suelten toda esa comunicación que quisieron poner en peligro, pero segura estoy yo, segura estamos en equipo, en ministerio, de que ya hay liberación, ya hay milagro, y no hay revancha, no hay odio, no hay persecución, no hay envidia que se levanta por ese gran rompimiento, porque hoy estamos venciendo resistencias en el nombre de Jesús, porque vamos a llegar más lejos, vamos a llegar a más almas, vamos a atrevernos a partir de hoy a hablarle a otras personas de tu amor, de tu bendición, porque si nos rescataste a nosotros, Señor, estás dispuesto a rescatar a muchos más. Hay mucha gente con hambre, mucha gente con necesidad, mucha gente con sed, Señor, y tú eres el que todas esas cosas las tienes y las estás compartiendo con nosotros. Señor Jesús, te llamamos en unidad de espíritu, te clamamos en este momento, te rogamos, Señor, como hijos, ya no como esclavos, sino como hijos liberados, nacidos de nuevo muchos, y muchos otros en camino al nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Poder de Jesús manifestándose. Yo quisiera agregar lo siguiente. En el nombre de Jesús, si hay alguna situación espiritual que rodea a Celedonio en este momento, que está queriendo destruir su conexión para poder compartir
a otros sus experiencias, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que se corte, se seque, se desarraigue todo aquello que impide que la conexión se restablezca. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mientras que Celedonio regresa y pensar positivamente en este momento. Yo quisiera hacer una acotación adicional a todo lo que explicó Celedonio. Me vas diciendo, Maribel, si ya entró Celedonio. No, no, no ha entrado aún. No ha entrado aún. Yo te No aviso. está, Dale pero ya adelante. está por entrar. Ya En el está por nombre de entrar. Jesús. Hay una parte de la Biblia en Isaías 6. Ya todos hemos escuchado muchas veces ese versículo cuando Isaías tiene una conexión. No puedo hablar en este momento, hay que esperar que entre Celedonio. No puedo seguir hablando en este instante. Así que todos al mismo espíritu. Pónganse todos en el mismo espíritu sin negación en sus mentes. Y clamen a Jesús por el restablecimiento de la comunicación de Celedonio en este momento en el nombre de Jesús. Esa es la dirección. Todos. Aunque salgamos un poquito más tarde, que se restablezca Él en el nombre de Jesús. Todos pensemos en la misma dirección. Y que el Señor haga lo que tiene que hacer. Vemos. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no, Marla? Sí, adelante, Gracias. bienvenida. Qué Gracias, bueno. Marla. Excelente. Adelante. Señor Celedonio, yo quisiera saber algo. ¿Cómo usted, cuando dijo que varias veces sintió la presencia del Señor, que Él lo rescató de muchas situaciones, pero usted no daba su brazo a torcer, era resistente? ¿En qué momento exactamente usted escuchó y dijo, ahora sí, este es el momento? El 20 de diciembre del año 2019, cuando yo venía de la provincia de Chiriquí de ganarme una de las tantas demandas legales a favor de la institución bancaria donde yo laboraba, en el avión de regreso a mí me dio un fuerte dolor de cabeza. Fuertísimo dolor de cabeza. Yo me fui para el centro médico Paitilla cuando aterricé. Ahí me canalizaron y en vez de venir para la casa, yo me fui para el banco. No, eso fue en el 2009. Porque en el 2010 empecé mi relación con el Señor. En vez de venir para la casa, que fue lo que me dijo el médico, te vas para la casa a descansar, yo me fui para el banco a laborar. Al día siguiente, me habían dado 3 días de incapacidad, yo me fui para el banco a laborar. ¿Por qué? Porque mi resistencia era a que me gustaba mi salario, que todo el mundo me dijera Señor, que me reconocieran. Y en vez de quedarme en casa, yo me fui. Estando en el banco, me volvió a dar fuerte dolor de cabeza y me tuvieron que llevar nuevamente a Paitilla. Entonces, cuando yo llego a Paitilla, con este dolor de cabeza, pensé que me iba a explotar, a mí me hacen una resonancia magnética
y en el resultado sale que yo tenía era un aneurisma. Y me acuerdo que el médico le dice a la enfermera, ¿el señor con quién vino? Ah, no, que lo trajeron unos amigos. Bueno, entonces él viene y habla conmigo y me dice, usted tiene que llamar rápidamente a alguien de su casa que venga a hacerse responsable de usted, porque usted tiene una situación de mucho cuidado. Mi esposa llega, llegan mis hijos, y entonces él le explica, su esposo tiene un aneurisma, nosotros tenemos que intervenirlo quirúrgicamente, porque esa situación es de vida y muerte, eso no puede dejarse pasar. Me llevan a un cuarto y ahí me empiezan a preparar, y ahí por primera vez, todas esas opulencias que yo tenía se me desvanecieron. Por primera vez yo pensé en esa camilla, en ese cuarto. Y si yo me muero, ¿qué esposo le toca a mi esposa? ¿Qué papá le va a tocar a mis hijos? Por primera vez yo me despojé de todo aquello que hasta ese momento para mí eran mis dioses y eran mis resistencias. Y ya mi señora me estaba hablando, porque mi señora conoció del Señor en septiembre del 2009. Cuando ella me dice a mí que me tiene que dejar un tiempo, que ella tiene que hacer algo, yo le agarraba la mano y yo le decía, no, 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 no me dejes, no me dejes, no te apartes de mí. Pero como a mí me tenían medio sedado, ella logra separarse de mí y ella sale a hacer unas llamadas para que muchas otras personas empezaran a orar por mi salud, así como hacemos nosotros aquí. Durante el tiempo en que ella sale de ese cuarto, sobre mi cabeza empieza una mano a sobarme aquí, porque yo la tenía de lado de acá. Y yo decía que esa era la mano de mi señora Marisol, de mi esposa. Pero no era la mano de mi esposa. Y lo sé después porque cuando a mí me vuelven a hacer la resonancia para estar seguro cómo iba a ser la operación y están esperando los resultados, en ese trayecto de donde yo estaba en ese cuarto, hacerme la resonancia de nuevo, el dolor de cabeza se me fue yendo a medida que esa mano me sobaba la frente. Y cuando me vuelven a hacer la resonancia, yo escuché cuando el médico dijo, aquí hay un error, o en esta resonancia o en la que le hicieron al principio, porque ya este señor no tiene ningún aneurisma, ya la hemorragia ya no está. Lo que ahí se veía era una cicatrización de donde estaba la hemorragia colapsada, todas las venas y las arterias. Y estando en el cuarto después yo le pregunté a mi señora, ¿tú me estabas sobando a la cabeza? Ahora ella me dijo, no, yo nunca te sobé la cabeza. Tú te quedaste solo. Porque ni a mis hijos los dejaron en tal cuarto. Cuando yo salí, hacer una llamada para que muchas personas oraran por ti. Ahí yo empecé a tener una relación personal con Dios. Empecé, pero todavía viví una rebeldía. Porque a pesar de que el Señor me hizo lo que me hizo ese día, que me salvó de ese quirófano, a mí me dieron 15 días de incapacidad y yo no aguanté los 15 días. Yo me regresé para el lugar donde yo laboraba y seguí de terco. Y seguí de terco. Y mi esposa me invitaba y yo no iba. Y mi esposa me invitaba y yo no iba. Hasta que en una situación que me dio en el mes de junio, no, en mayo, ahí me dio una situación, saliendo de la casa para la oficina, me volvió el dolor de cabeza y yo caí en una clínica que está aquí saliendo de la casa y una doctora que me atiende ahí, que me está pidiendo los datos, yo le doy mi nombre y ella me dice, ¿su nombre? Y yo le digo, Celedonio Urrutia Jiménez. Y me acuerdo que esa señora se me quedó viendo y me dice, ah, usted es el esposo de la señora Marisol. Yo le dije, sí, ¿usted la conoce? Y que sí, sí. Ella y yo somos buenas amigas. Pues resulta que mi esposa conoció del Señor, el camino del Señor, por esa doctora. Y como Dios todo lo alinea, yo también caí en las manos de esa doctora. Entonces ella me habla de que ella también me quería invitar a un lugar y yo dije, esta es la mujer que invitó a mi señora donde mi señora me quiere llevar. Mire mi pensamiento, yo decía, a mí no me va a engañar. Mire usted hasta dónde llegaba mi soberbia. Y ya el Señor me había sanado de lo que me había pasado. Pero yo seguía en mi terquedad. Yo le dije, bueno, cuando yo esté listo, yo le aviso. Yo que le iba a avisar a ella, a mí, agárrame. No, no. Como decimos en Panamá, otro perro con ese hueso. Pues le quiero decir que en el mes de junio, yo conocí al Señor, mi relación yo la empecé un 10 de junio. Como el 8 de junio, yo volví a caer con la crisis.
Y mire mi mal pensamiento que yo dije, ay, yo a esa clínica no voy, porque yo le mentí a esa señora. Y si esa señora me ve, mire mi pensamiento tan malo. Yo dije, si yo caigo en la mano de esa doctora es capaz de inyectarme algo y me va a joder, porque yo le mentí. Mire cómo pensaba mi mente, cómo estaba mi resistencia a dejar mi vida en el mundo para ir a buscar del Señor del que me estaban hablando hacía más de 8 meses. La cuestión es que yo hablé con esta doctora, así normal, porque ya yo no podía ir para Paitilla, ya no me daba tiempo, y a pesar de mi pensamiento yo fui donde ella, y ella me dice, oye, me quedé esperándolo. Y yo le dije, no, no, mire, que ese día me salió con el banco, y yo no tuve oportunidad de ir a esa reunión que usted me dijo. La cuestión es que ella me vuelve a invitar, y yo me fui para la oficina. El 10 de junio yo estoy laborando en mi oficina, en mi oficina, y yo sentí como que algo diferente hubo en mí. Y yo a las 4 me paré y me vine para casa, y me acuerdo que yo le dije a mi esposa, yo te voy a llevar a esa reunión que tú vas todos los miércoles. Me acuerdo que fue un miércoles. Ella se me quedó viendo y me dice, ¿tú me vas a llevar? Yo sí, yo te voy a llevar. Y yo la llevé y mis 2 hijos me acompañaron, nos acompañaron. Pero antes de salir de casa yo le dije a mis 2 hijos, vístanse bien porque nosotros vamos a entrar hoy a ese lugar donde me dice, tu mamá va. Y ese día yo me acuerdo que yo la dejé abajo en el Hotel del Panamá, en el lobby, y ella todavía se da la espalda y me dice, ¿y no vas a subir? Yo, no, no, anda, ve tú, yo te vengo a buscar más tarde, tú me avisas. Yo fui, paré el carro por allá atrás y me bajé con mis 2 hijos y yo entré a ese lugar. Ahí había más de 300 personas. Fueron 300 abrazos que yo recibí ese día. Y ese día empezó mi relación con el Señor. Pero yo me mantenía en las 2 aguas. Yo estaba allá y estaba acá, andaba tibio, andaba saltando y brincando. Por eso les dije que yo durante 4 años, yo me iba en el Viejo Testamento y después me iba para el Nuevo Testamento. Y me iba para el Viejo hasta el 27 de agosto del año 2014. El Señor dijo, hoy es el día en el que lo que queda de ti, de resistencia, yo te lo voy a quitar. Y terminé en un quirófano con una operación de corazón abierto. Y me dejó una cicatriz para que me acuerde de dónde Él me sacó. ¿Usted sabe por qué? Porque yo había hecho un pacto con Él y yo le había fallado. Yo le había fallado. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba bien enfermo, yo le dije, si tú me sanas, yo voy a dedicar mi vida para ir a visitar a los enfermos. Me acuerdo que yo le dije ese día, si tú me sanas de verdad, yo voy a ir a visitar a los enfermos. Y le quiero decir que después que yo salí de ese hospital de la Caja del Seguro Social, yo visitaba a los enfermos en la Caja del Seguro Social, a tiempo y a destiempo. Yo ahora soy parte de la capellanía del Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño y la Maternidad, y yo visito a los enfermos. Y yo visito a los enfermos donde hay que ir a visitar a un enfermo. Y si no puedo ir porque el Señor me dice que no vaya, yo obedezco lo que el Señor me dice, no vayas, que ya me ha ocurrido. Si luego usted puede venir a visitar a fulano, yo, espérate un momentito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a visitar a un enfermo, y la palabra lo dice, nosotros vamos a luchar. Y si no lees la palabra cuando dice que el ángel Miguel estaba luchando por el cuerpo de Moisés contra Satanás, y ya él no podía, y él le dijo, que te reprenda Jesús. Entonces nosotros tenemos que evitar esa situación. Nosotros estamos llamados a cumplir con lo que le hemos pactado al Señor, pero nosotros no estamos llamados a meternos en todos lados donde solamente entra Jesús. Nosotros tenemos una limitación, Él está ilimitado. Y como le decían antes, nosotros tenemos una lupa sobre cada uno de nosotros. Y si yo me voy a meter a un lugar donde yo no tengo el permiso del Señor para ir a enaltecer su nombre y las cosas no se dan, entonces, ¿a qué Señor yo le estoy sirviendo? ¿A qué Señor yo le estoy obedeciendo? Ah, este es el Celedonio que está allá en Dalcor. Entonces yo indirectamente le hago un daño al ministerio de Dalcor. Por eso nosotros tenemos que estar bien clarito por dónde nos movemos. Porque no solamente vamos nosotros al ministerio de Alcor y toda la corte del cielo con cada uno de nosotros. Lo primero que dicen, ¿qué le está enseñando a la señora Gloricela ya? A ser desobedientes. Detrás de nosotros tenemos la responsabilidad de salvaguardar el nombre de nuestra
guía espiritual, Gloricel. O si yo estoy buscando la guía de X o Y o Z persona, y esa persona me da un consejo, y yo lo desobedezco, y alguien me vio que yo estaba conversando con esa persona, oye, este no es el que estaba buscando guía allá con Pepito, con Pedro, con Jacinta, con María, y mira por dónde anda. Entonces, el caminar del Señor es un camino que, wow, hasta Jesús lo dijo, Señor, si es de ti, pasa de mí esta copa, que es duro, que es difícil. ¿Qué hubiese pasado si cuando Jesús estaba crucificado, Él se baja de la cruz? Yo lo podía hacer. Nosotros no estuviéramos aquí. Porque en esa muerte de cruz fue donde fue vencido el enemigo. La cruz fue el instrumento y la sangre de Jesús para vencer al enemigo. Y Él podía bajarse de ahí. Entonces, yo, wow, Señor. Y hasta mire, yo en mi caminar, yo le decía al Señor, me acuerdo que hasta yo en ese pacto, ahora me acabo de acordar, yo le dije, Señor, dame aunque sea una cicatriz pequeña. Así le decía yo. Dame una cicatriz pequeña aunque sea. Porque tú te clavaste. A ti te metieron una lanza por un costado. A ti te pusieron una corona de espinas. A ti te dieron 40 latigazos. Yo no tengo una sola cicatriz, Señor. Bueno, dame una pequeña. Pues la que me dio no es pequeña. Pero yo lo pedí y Él cumplió. Entonces tenemos que tener cuidado en qué le pedimos al Señor. Yo me acuerdo que recién empecé yo a caminar con el Señor, yo tuve una reunión con un hombre de Dios y yo me acuerdo que yo le dije, yo quisiera tener el caminar que usted tiene. Y él me dijo, tú estás dispuesto a pagar el precio. Tú estás dispuesto a pagar el precio. Y lo dijo delante de mi esposa y yo le dije, sí, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para que nuestra familia y nuestra descendencia sea salva. Para que nuestra familia y nuestra descendencia sea salva, hay que pagar el precio. Si Jesús lo pagó por nosotros, ¿cómo no lo vamos a pagar nosotros? Pero como Jesús nos ama tanto, Él no va a permitir que nosotros paguemos ese precio si ya lo pagó por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Y eso no quiere decir que Él es malo, al contrario. Él no quiere que nosotros suframos. Por eso lo decían antes la palabra. Aquí lo dice. Yo se las compartí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque la verdad nos hará libre y la verdad es la palabra, porque la palabra es Jesús. Quien busca la palabra y el rostro de Dios en espíritu y verdad va a tener conocimiento. Un conocimiento espiritual que salva, que redarguye, que levanta, que no nos deja pasar hambre, que no nos deja pasar sed. Entonces hay que dar ese paso de fe, pero hay que oír, porque aquí lo decían antes, en Romanos. En Romanos lo dijo. Y está. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando oramos tenemos que orar con esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, e interceder, pero de verdad, con la visión de que por lo que yo estoy orando, el trono de lo alto está mirando lo que está saliendo de mi corazón. Porque lo podré manifestar con mi boca, pero yo estoy creyéndolo en mi corazón, con fe, que el Señor está escuchando lo que yo le estoy implorando. Donde estemos, ahí, Él está con nosotros. Él nunca ha dejado de estar con nosotros. Si le digo a Jeremías, antes que fuese engendrado en el vientre de tu madre, ya te había dado por profeta a las naciones.
Y antes que fuésemos entrados en el vientre de nuestras madres, a pesar de que la mía se cambió de nombre, ya él sabía que este día, 27 de junio, íbamos a estar en la presencia de él, honrándolo a él. Por eso dice Gloricel, pregunten, pregunten. Yo también necesito ser instruido. Yo no lo sé. Yo siempre, mire, hoy hubo un hombre de muchas canas que falleció hace 2 meses que me dijo una vez, yo sé que nada sé. Así es. Yo sé que nada sé. Nosotros no tenemos que vivir en la vanidad. Al contrario, tenemos que vivir como Juan el Bautista, menguando, para que el nombre de él sea exaltado. No tengan pena, pregunten, pregunten y aporten cualquier comentario que ustedes sientan que es de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera, Ese es lo medular de este bendecido ministerio, que aquí todos somos escuchados. Todos tenemos la libertad de hablar y de exponer nuestros pensamientos, nuestro sentir. Aquí a nadie se le va a criticar, porque nadie tiene la verdad absoluta. Amén. Que Gloricel sea la cabeza y que a ella el Señor le va a pedir cuentas, son dos cosas aparte. Pero aquí todos tenemos la responsabilidad, inclusive en el momento en que yo pueda sentir que Gloricel pueda estar haciendo algo incorrecto, yo la voy a llamar. amén, Porque así es. entonces el es. Señor me lo va a demandar. Celedonio, tú sabías que mi hija se equivocó, tú lo sabías y fuiste incapaz de llamarla para decirle en el amor que yo te he dado a ti, decirle a ella, amada Gloricel, yo creo que esto no fue correcto. Porque ella lo ha dicho muchas veces, nadie sabe las guerras que ha tenido, que tiene. No se puede. No se puede. Yo quisiera ampliar un poquito, Celedonio, la Diga usted. pregunta que hizo Marla, porque creo en lo particular que ella quiere percibir más la presencia de Dios en su propia vida y hay algo que la está bloqueando. Entonces, quiero decirles que la resistencia a no oír a Dios, Dios mismo la pone. No es el hombre el que pone la resistencia a no oír a Dios. Espiritualmente, el oír es una bendición que viene de Dios. Y lo voy a decir a través de la palabra de Dios, cómo Jesús provoca que la gente pueda abrir sus oídos para escuchar. En Isaías 6, el Señor le da instrucciones a su profeta Isaías, pero le dice que él no quiere que todo el mundo oiga, escuche, hable y él lo tenga que sanar. Así mismo lo dice Dios en Isaías 6. Entonces, Marla, ¿qué es lo que provoca la resistencia de Dios a que el hombre escuche? La rebeldía. Los duros de cerviz que no quieren ceder ante la situación que Dios quiere hacer en tu vida. La carne está luchando con el espíritu que te quiere llevar por el camino que Él quiere que tú lo hagas. Entonces, hay en la Biblia, yo no estoy en acuerdo con Celedonio en que Dios no comparte su gloria. Yo sí creo que Dios comparte su gloria y lo podemos ver en la palabra de Dios. Uno de los ejemplos que me vienen ahora mismo, cuando Pedro y Juan llegan a, creo que se llamaba el templo La Hermosa, me La parece. Hermosa. La Hermosa, ¿verdad? Que llega al templo de la Hermosa, el limosnero le pide a ellos que le den algo a ellos y ellos le dicen, no tenemos oro, pero te damos de lo que tenemos. El Señor en ese momento los usó como instrumento, pero compartió la gloria con ellos en un momento determinado. Entonces sí
se puede compartir la gloria de Dios. Lo único que hay que hacer es esperar que la dirección de Dios te lleve a realizarlo. Entonces, yo dentro de las citas bíblicas, antes de que empezara Celedonio, le di una cita a Maribel del duro de cerviz. ¿Me la tienes ahí como te pedí que me la consiguieras, Maribel? Maribel, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí, Gloria. Yo te pedí que Dice, me consiguieras una de dura de cerviz, ¿no? Hechos, no, no me lo pediste, pero yo la busqué. Tú me habías dado Yo te Hechos lo escribí, es que te lo escribí 7:57 en el y celular. busqué Isaías 7:51. Dice así, duros de cerviz e No, esa no es la que yo incircuncisos. quería, esa no es la que yo quería. Yo te lo Entonces me debes dar la cita porque entre dentro las de que las me que te diste, di al principio, dentro de las no, que no te di al está. principio. Ya yo la voy a buscar mientras que Celedonio participa en otro, yo la voy a buscar Ok, directamente. Entonces, ok. Marla, hay un pasaje de la Biblia que también se lo acabo de escribir hace poquito a Maribel, que es Marcos 7 del 31 al 37. Ahí el Señor hace una sanidad de un sordo. El Señor, cuando hace esa sanidad del sordo, mete los dedos dentro del oído de la persona y eso provoca que la persona pueda éfata, dice el Señor en ese momento, y se le abren los oídos. A mí no me gusta realmente contar las experiencias que Dios me ha permitido vivir, pero creo que son importantes los testimonios en este tipo de situaciones. Marla, tú suéltate al Señor y no intentes analizar lo que Él te está diciendo. Déjate llevar por lo que Él quiere hacer con Marla. ¿Qué es lo que Él te quiere regalar? Y vas a ver cómo eso se hace de una manera extraordinaria. Hará como en el año 2007, más o menos, 2008, yo fui invitada a Costa Rica y había, al final del evento dijeron, todos los jóvenes que se acerquen para orar por ellos. Se me acercó una niña que era sordomuda. En ese momento, era sorda. Yo tenía ya la palabra de Dios en mi boca, porque no es nosotros, es como dice Celedonio, es el Señor el que va permitiendo que las cosas se den. Yo le puse las manos sobre sus oídos y la niña sorda de nacimiento pudo oír en ese momento. Lo impactante de eso no fue eso, sino que la mamá era sorda también. Y cuando la mamá ve que yo le impuse las manos a su hija, que era sorda, ella me pidió que yo orara por ella también y que le impusiera las manos para que ella pudiera oír. Y no se dio el milagro en la mamá, solo en la hija. A lo que voy es que la resistencia la pone el mismo Señor, porque el Señor pone a ver si eres obediente, a ver si eres una persona que está, como dijo Celedonio claramente, él se oponía a lo que el Señor quería hacer con él. ¿Sabes cuál fue la bendición de Celedonio? La oración de Marisol. La oración de Marisol fue lo que provocó que se rompiera esa situación que tenía Celedonio de estorbo para querer escuchar las cosas de Dios. Entonces, es una realidad que yo puedo caminar, correr, saltar, brincar, pero si Dios no está en esa situación, de nada nos vale realmente hacerlo, porque no lo vamos a lograr.
porque el Señor no lo hace igual en todas las partes. Yo quiero que, mientras que busco la cita que quiero acotar, quiero que Maribel lea Marcos 7 del 31 al 37, donde el Señor sana a un sordomudo, pero sana sus oídos y el Señor lo sana todo, todo. Si tú tienes resistencia al oír a Dios, pídele al Señor que lo rompa, que lo quiebre, que lo destruya y vas a ver cómo enseguida empiezas a obedecer lo que realmente Dios quiere en la vida tuya. Y vas a percibir la presencia de Dios en tu espíritu. Una vez que se rompa esa dureza de cerviz. Por favor, Maribel, mientras que yo Dice busco. así, Marcos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Marcos 7, 31 al 37, Reina Valera 1960. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y en la nueva versión internacional dice así, Jesús sana a un sordomudo. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis, y allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, ¿cuál es la bendición, Marla, que fue la que le preguntaste a Celedonio, de lograr que tus sentidos se abran espiritualmente? Acercarte en relación personal a Jesús. No va a poder haber realmente cosas positivas en tu vida hasta que tú no comprendas que se necesita no solo oír, recibir realmente internamente dentro de tus sentidos la presencia poderosa del Señor Jesús, como hizo el Señor le metió los dedos en el oído, porque había resistencia, y se los metió y se abrieron, Éfata, se abrió. Entonces, esa palabra, Éfata, en tu oración la puedes usar. Y te aseguro que el Señor Jesús te va a escuchar. Yo iba a preguntar eso, Gloricel, si nosotros podríamos orar por una persona así. Mira, bueno, Celedonio y Gloricel, yo tengo una persona que cree en Dios, pero ha sido de dura cerviz. Entonces, cuando tiene una situación, entonces viene y me dice, Mari, por favor, ayúdame a orar por tal situación. Y yo veo en algunos casos que el Señor responde esas oraciones, pero si Dios pone la resistencia, también Él puede responder un milagro a una persona en esa situación.
No sé si me Es- expliqué Sí, correctamente. te explicaste y te voy a decir lo siguiente. La palabra de Ujú. Dios dice que los espíritus van y vienen. Ujú. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en que las oraciones que tú haces por ella Ujú, se reciben positivamente, ujú, pero los demonios que tienen afectada su resistencia, su rebeldía, todo aquello que ella no quiere aceptar por su propia cosa, porque qué rico es que Celedonio ore por todo el mundo, Ujú. ujú. pero eso no es lo que quiere el Señor, ni que yo Así ore Lo es. por sé, todo el mundo. lo Ujú. El sé. Señor lo que quiere es que tú abras tu corazón hacia Él y te mojes con Él. Ujú. Ujú. Lo acabamos de ver en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, tú le estás haciendo, no le estás haciendo el bien en ese momento, porque ella sabe que tú eres su flotador, que tú eres aquella persona que le va a cubrir cada vez que ella necesita, si se da y no se da para ella, pero ella no quiere compromiso. Ujú. Y mientras que ella Exactamente. no quiere compromiso, la resistencia al abrirse los oídos por Jesús no va a llegar. ¿Por qué razón? Porque es ella la que tiene que entender que tiene que oír la voluntad de Dios sobre su vida y el Ujú. camino correcto que Dios quiere hacer y cómo quiere corregir su situación. Ujú. Entonces, Éfata puede ayudar, pero lo mejor que tienes que hacer primero es una oración para que sus sentidos que están extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo se puedan desatar del pecado original que la serpiente hizo con Eva en el paraíso. Entonces, tú tienes que hacer que ella pueda poner sus sentidos en la bendición a Cristo. Y así se Amén. puede cambiar, que ella pueda empezar a oír. Porque no Amén. todos oímos lo espiritual enseguida. Eso Así es un es. proceso que Dios va permitiendo en uno. Así es. Se abren un poquito, pero se van abriendo en la medida en que uno va aceptando que la obediencia es de Dios y no la del hombre. Y sí se Amén. puede, pero tienes Amén. que hacerlo de una manera diferente Diferente. para que lo que va y viene no se repita en la vida de esa persona. No sé si Celedonio quiere contestar algo más adicional. El comentario que le cita Maribel es correcto, Gloricel. Mira, yo tengo personas que me llaman muy consecutivamente la misma persona, por el mismo problema, por la misma situación. Y yo les digo, ¿cuándo vas a aprender a tener una relación personal con Dios? Esto no se trata de que yo ore por ti permanentemente, porque puede llegar un día en que tú me vas a pedir una oración y mi parte espiritual no va a estar de forma correcta, alineada con el Señor, y yo no voy a poder orar por ti. Tú tienes que aprender a buscar una relación personal con Dios. Marla, ¿qué tienes temor soltar para empezar a tener una relación personal con Dios? ¿Qué te tiene atada? ¿Qué te tiene engrilletada, Marla? ¿Qué tienes temor de soltarle al Señor? Me alegra tu risa, me alegra tu risa. No tengas temor, suéltate, suéltate, porque en la medida que te sueltes, Él te va a abrir la ventana de los cielos. Por eso terminé con esa. Y así lo dice clarito. Gracias, señor Abrirá Celedonio. Jehová su buen tesoro. Amén. ¿Tú crees que el Mientras, tesoro que Él te va a dar es mayor del que tú quieres ahora y no lo quieres soltar? No, es mayor el que me va a dar él. Exactamente. Entonces, sí, pero suelta, el problema, suelta. el problema muchas veces, Celedonio, es que la persona lo sabe, pero es masoquista. Es No, hombre, masoquista no porque tengas no temor, quiere no soltarlo. tengas temor. No puedes ser egoísta contigo misma. Si tú quieres que la copa se llene, hay que vaciarla. Así será. ¿Ves? Ok, así lo Es haré. bueno, qué rico comer de la migaja que caen de la mesa, pero ¿por qué no te sientas al banquete? Acuérdate de Éfata, Epa, Éfata. sí mismo ¿Qué es. pasa?
Y una de las cosas que preguntó Maribel, todos podemos lograr hacer los milagros que hizo Jesús. Así es. Eso yo se los digo hoy y siempre se los Siempre lo has diré. dicho. La Siempre palabra lo lo ¿Pero has dice. por dicho. qué? Porque si yo sé que Él es el autor de mi vida, porque es una vida nueva, Marla, es una vida nuevecita. Entonces, Él va a hacer todo aquello que Él quiera hacer con todos aquellos que estén dispuestos no solo a obedecerle, sino a servirle. Así Entonces, eso se puede. es. En los hombres que usaba Dios en la palabra eran hombres sencillos. No eran sino hombres que confiaban en Él. Así mismo es. Entonces, eso, para mí eso es importantísimo, la fe. La fe. La fe y el coraje, porque uno tiene que tener coraje. Eso que dice la palabra de Dios, cuando los violentos arrebatarán los cielos. Así es. No es solo, son aquellos que realmente decidan hacerlo. Si no, lo contrario, no van a llegar. Quedarán ahí siempre esperando y no va a llegar. No lo van a lograr. Así es. Gloricel, Jeremías 17:23 dice así, versión Reina Valera Se 1960. la había dado, ¿verdad? Sí, pero no era de Dura Service, es que me escribiste en el celular de Dura Service y no habla de Dura Service, dice así, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni Ahí recibir está, ahí corrección. está. Maribel, Y ahí dice, está. nueva Endurecieron versión su internacional, cerviz. dice, pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Amén. Esa cuestión de cerviz, como lo dice Reina Valera, es eso. La cerviz es el cuello, es lo que mueve Aquí. tu cabeza, es lo que le da autoridad a tu persona. Entonces, si está endurecido la cerviz, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Si te duele la cerviz, ojo, ahí hay algo que no se le ha entregado a Dios. Yo me acuerdo que a mí Por eso te siempre duele. me dolía allí, siempre, me acuerdo, Bueno, siempre me dolía ahí, y Gloricel me decía, eres de Dura Service, eres de Dura Service. y Yo creo que por todavía, años, y todavía soy de Dura Service, pero ya no me duele, ya ha avanzado. bueno, pero ¿sabes por qué? Te voy a corregir eso. ¿Sabes por qué no te duele? Porque qué no me tienes duele? dormido aquello que quiere salir completamente. Oh. Es por eso que no te duele, porque te hicieron cambiar de rumbo, pero ahí está. Pero está silenciado hasta que tú no hagas las cosas como Cristo quiere. Amén. Y eso es Amén. para todos, Amén. incluyéndome, Amén. porque es muy fácil decir lo que a uno no le gusta, lo que no le agrada, pero no es fácil seguir el camino de Dios. Amén. Así Duro. Entonces, eso te va a ayudar en tu proceso que tienes en este momento, Maribel. Nada llega sino de doble vía. Así es. Y esa palabra así lo creo. obstinado son los rebeldes son obstinados porque les cuesta obedecer. Ahí está la sonrisa de Marla, que se lo dijo todo a Celedonio. Hay gente que dice, ya me acostumbré a vivir con este dolor. Así es, así mismo es. ¿Por qué tengo que vivir con dolor si Dios me puede sanar? Pero es la terquedad que te tiene, ¿ves? Es la sometida, sometida. Es que el sometimiento es algo nuevo en la vida de un ser humano. Sí. Tú tenías libertad de accionar, ya no la tienes. Ahora la tiene Cristo. Amén. No es fácil. Así es. Entonces, pero es una
te agradezco mucho, Celedonio. No sé si hay más preguntas, pero fue un tema muy importante. Amén. Yo tengo dos. Hola, Bien. buenas noches. Hola Buenas. Gladys, bienvenida, adelante. Aquí Dos, estamos en Celedonio. extra time porque tuvimos unos temas técnicos, así que estamos en extra time con el perdón de todos. Adelante. ¿Cómo debemos orar cuando nuestros hijos están en resistencia? La primera pregunta, Gladys. ¿Tú le entregaste a tus hijos al Señor? Claro que sí. Lo que hay que preguntar también, Celedonio, en este Ajá. caso es ¿qué tipo de resistencia quiere? ¿La Ujú. resistencia de su mamá o como Dios quiere llevar a sus hijos? Ujú. Porque tú puedes decir a la resistencia de tus hijos, pero es en base a lo que tú crees. Al Señor solo se le entregan los hijos y Él Ujú. se encarga de hacerlo todo. Por eso la pregunta. Porque Él se Porque, y encarga si de está, hacerlo. y si está haciendo algo indebido, ¿no tengo que orar o el Señor también lo endereza? Así Sí. como usted me dijo que un salmo que el Señor endereza los caminos torcidos. Sí. Ujú. O sea, si está haciendo algo no correcto, también lo tiene que corregir el Señor. Porque estamos de vuelta a lo de la amiga de Maribel. Ella sabe que no está haciendo todo completamente bien, pero ella trata de llevarse bien con el Señor, pero hace lo que a ella le gusta. Así es. Así Entonces, es. lo que tú tienes que hacer es orar para que a tu hijo le deje de gustar lo malo que hace. Eso lo aprendí yo hace muchos años en mi vida Ujú. y me ha funcionado muchísimo cada vez que lo pongo en práctica. Y es que, Señor, tú eres el único que puedes cambiar el camino de una situación que no es correcta. Y lo más importante, que el Señor te diga cuál es la raíz para que no se vuelva a repetir. Porque puede ser que viene de atrás. Lo está repitiendo él de otra manera, Ujú. pero es algo que tiene que salir de la generación de tu hijo. Si es varón y los varones de las generaciones anteriores han tenido esa situación, el Señor lo puede hacer, te lo va a quitar de él, pero tú no puedes intervenir. Tú tienes que dejar que el Señor corrija, que Ujú. lo lleve al fondo, como hizo Ujú. con Celedonio, lo llevó al fondo. Así mismo. No puedes evitar el dolor en tu hijo. Él tiene que sufrir, él tiene que padecer, porque la corrección solo viene con la disciplina y el dolor. No hay otra manera de hacerlo. Gloricel, Entonces, pero si es generacional, ella no tiene que ponerse ahí en la brecha es por que esa situación generacional. ella tiene nada más que interceder, pero el que tiene que hacer el trabajo, el que es el mismo que lo tiene que Ujú. llegar a los pies de Cristo. Ujú. O sea, Mira. nadie puede perdonar pecados, Ujú. sino solo el Señor y al que Él decida Ujú. que pueda hacerlo, porque en la palabra dice que los apóstoles en algún momento perdonaron en el nombre de Jesús algunas cosas, pero es el Señor el que dictamina esa situación. En este caso, el Espíritu le está mostrando a ella que hay algo inquietante. Ujú. Entonces, lo Amén. único que ella puede hacer es decirle, Señor, zarandéalo. Así como Ujú. decía la palabra de Dios, Ujú. que como si fuera una palma. Ujú. Así mismo, hay que dejarlo que el Señor lo zarandea, aunque te duela como madre. Pero es Amén. mejor que te duela ahora que no te duela el día de mañana. Amén. Amén. Y, Gracias. pero esas son decisiones que una persona tiene que tomar si realmente quiere sostener la libertad en el Señor. Y hay en ese libro que yo les dije de cerdos en la sala, el capítulo siguiente a ese,
Dice cómo mantener la libertad en Jesucristo, porque eso también es una situación muy importante, porque la gente va soltando con el tiempo, se va habituando, como le dije a Maribel del Cuello, la gente se va confiando en que no, eso no tiene importancia, pero cuando el demonio quiere que sutilmente vuelva a tener presencia en la vida de la persona, lo va manejando de tal manera que cuando llega, tú no te diste cuenta cómo llegó. Así y ahí es. vino entonces el problema. Entonces, les recomiendo también ese capítulo porque cuando uno aprende, uno recuerda. Cuando uno tiene el conocimiento, uno puede clamar. Pero lo que no debemos hacer es permitir que si sabemos que no está bien un pecado, sostenerlo. No Es correcto. está bien. No está Amén. bien. Amén. Gladys, ¿eran 2 preguntas o solo esa? Gladys. Sí, no, la próxima es Celedonio. Resistencia es cuando tú haces algo indebido que no le agrada al Señor. Por ejemplo, el tomar vino, el tomar licor, eso es una resistencia. Las personas que toman vino y cerveza. Mira, yo considero que la bebida que cada uno quiera tomar es a su libre albedrío. En Así esas es. cosas yo sí no me meto. Así es. ¿Ves? Bien contestada, Celedonio. Bien contestada. Y Maribel, la amiga que te pide oración, Ajá. tú intercedes por ella y por la misericordia de tu oración el Señor atiende. Pero ella no ha buscado el arrepentimiento ni el camino correcto. Ella sigue porque Así dice, es. yo tengo a mi pararrayo Maribel allá que la llamo y de una vez ella Así intercede es. por mí. ¿Ves? Sí. No, ella es tiempo de que también agarre y agarre su camino y lo cambie también. ¿Ves? Sí, la última vez le dije que ella tenía que pelear por sus milagros. Es Me que acuerdo no que- tiene milagros todavía. Ella no Por puede eso. tener milagros. Exacto, exacto. Así es. Ella Así es. tiene que tener una relación primero. Sí, es verdad. Así es. Don Cele, Dígame usted. hola. Recordando cuando usted habló del caso de su mamá, que ella no había perdonado una situación, hasta se cambió de nombre, puede que eso haya trascendido a usted, a los suyos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, o en mi caso, o relacionándolo con el tema de Gladys? ¿Cómo nosotras como madres podemos percatarnos de que hay algo que puede estar afectando a nuestros hijos? Señor, revélame lo que está en oculto en mi corazón. Revélame, por favor, lo que yo pude haber recibido de mi generación antepasada. Y el Señor se lo va a traer. El Señor se lo va a traer. Pero como le decía, el comportamiento de nosotros como padres es de bendición o de consecuencia a nuestros hijos. ¿Ves? Que, por ejemplo, ya Fernando y Ricardo saben que su mamá se llama Marisol y que yo me llamo Celedonio. Porque yo no me cambié el nombre, ni ella tampoco se lo ha cambiado. Pero mi mamá siempre lo tuvo en oculto, porque ella tenía un resentimiento contra su papá por lo que él había actuado. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿ves? Todo lo que esté oculto, Señor, tráelo a la luz. Así como la palabra de cuando el hacha se cayó y dijo el profeta, ¿dónde cayó? Y metió la rama y el hacha salió. Así el Señor todo lo saca a la luz. Él no se queda con nada. Solamente que nosotros tenemos que hacer la petición. Él todo lo puede, pero nosotros tenemos que hacer la petición. Por eso le digo, Señor, con conocimiento o desconocimiento, lo que todavía tengas que sacar, sácalo, Señor. ¿Por qué? Porque tal vez lo que yo desconozca es porque mi generación pasada me lo pudo haber heredado a mí. No permita, Señor, que mis transgresiones sean herencia a Fernando Ricardo y a su descendencia hasta la 1000 generación. Desde ya nosotros podemos ir declarando con fe de que eso se cumple. Eso se cumple. ¿Ves? Isaías, antes que naciera Jesús, declaró como 400 años antes, del linaje de David nacerá un vástago que será el Salvador. Y después nació Jesús, 400 y pico años después.
Entonces, si esa palabra se profetizó y tuvo cumplimiento, entonces también podemos declarar una palabra profética en el futuro y en el actual para que se cumpla. ¿Ve? Nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por nuestros nietas, sobrinos, y se cumple. Pero para que se cumpla, nosotros tenemos que tener por lo menos una relación personal con el Señor. Amén. No depender como la amiga de Maribel. Maribel ora por mí, facilito, pero va a llegar un momento en que tal vez Maribel va a interceder y a la quinta vez que no resulte, ella se va a preguntar, oye, ¿por qué esta vez no me resultó? ¿Será que yo estoy haciendo algo malo? No, no es que ella está haciendo algo malo, es que el Señor dijo, hasta aquí llegó esto, ahora yo voy directamente con esta, que ha estado utilizando a mi hija, y yo la necesito en otra situación. ¿Ve? Entonces, por eso tenemos nosotros estar atentos. ¿Qué pasa en nuestro entorno? Y así como usted, antes de orar por un enfermo o visitarlo, se pide permiso al Señor. Maribel no debería hacer lo mismo. Antes de orar por esa amiga, Señor, ¿yo debería orar por ella o le toca a ella orar por sí misma? Pregunto. Primero Maribel. te quiero contestar lo del muchacho, tu hijo o el del hijo de cualquier mujer. Desde el vientre de la madre, el muchacho ya trae diferentes cosas que el Señor está provocando en esa vida nueva que viene. Por experiencia personal sé que cuando alguna persona tiene algún joven o muchacho que está experimentando cosas, significa que eso viene desde el vientre de la madre. ¿Por qué razón? Porque la madre puede haber tenido durante ese tiempo de embarazo situaciones diversas que marcaron en algunas situaciones la vida de ese hijo o de hija que tenía que venir al mundo. Entonces, ¿qué haces tú como madre? Porque tienes la autoridad como madre delante de Jesús. Él te hace llegar, y lo he experimentado, no yo, pero lo he visto experimentar en otras personas, que el Señor permite que en ese momento la persona regrese a su estado cuando está dando a luz. Y no me preguntes cómo, porque eso es sobrenatural de Dios, pero las cosas se van transformando en ese niño, en esa joven que es desde que en ese momento el Señor empieza a actuar en la vida de esa solicitud de esa madre o el anhelo de esa madre, porque las cosas se ordenen como deben ser. Y sí se puede en el nombre de Jesús. Ese es el consejo que yo te doy. Dice la palabra que nueva criatura somos cuando le recibimos en espíritu y verdad. Así que yo sí creo que eso se puede dar. Sí, definitivo. Así que eso es mi consejo que yo daría, además del que dio Celedonio, ¿no? Pero no sé cuál, ella te pregunté otra cosa más, Celedonio. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, ella no volvió a ser la misma. Tu vida le cambió por completo. Y nosotros sabemos cuál fue el recorrido de ella. Lo que hace la diferencia es la fe. La fe. Lo que hace es la fe, la diferencia. La fe. Así es. Que Cristo todo lo hace posible. No hay imposible para él, pero lo tienes que creer tú y se puede lograr. En el caso de Maribel, yo creo que las emociones están provocando que ella trabaje con su amiga de una manera floja. ¿Por qué razón? Porque están poniendo la amistad de la amiga en vez de decirles las verdades como Dios se las ha enseñado a ella. Entonces ella tiene que tener autoridad sobre la amiga para que la amiga cambie automáticamente su forma de actuar. Yo sé que hay muchos que les disgusta quizás cuando yo hablo de esta manera porque soy muy dura para muchos, pero en la dureza de la actuación de uno como persona delante de Dios es que se obtienen milagros en la vida de uno. No con tibieza, sino con la autoridad y lo caliente del Espíritu Santo para romper y quebrar todo aquello que se necesita cambiar.
Amén. Es cierto. Blandamente no se va a poder cambiar nada. Ay, que no, que mi amiguita, que yo necesito quedar bien con ella necesita que yo le dé cariñito. Ah, bueno, yo no hablo así tampoco, Gloricela. Pero Nada, mejor, que mi amiguita, que mi cariñito, porque yo no soy así, ¿ah? te lo estoy diciendo. Pero tienes de esa razón, tienes razón, tienes razón. Te lo estoy Así es. diciendo de esa manera Amén. porque así te vas a acordar cuando le tengas que dar un consejo. Claro que sí, te lo Porque agradezco. si Me no, alegro haberlo comentado, me alegro mucho Sí, porque he no es que recibido importante. y Lo sí, importante de Gisela, yo hablar. sí oro antes de atender a alguien, sí, de orar por alguien, de interceder, siempre oro y siempre me limpio como me enseñó Gloricela hace muchísimos años, siempre lo hago. Antes de y al finalizar también siempre lo hago. Bueno, yo creo que ya llevamos 26 minutos de sobretiempo. De bendición. Exactamente, porque creo que ha sido un tema buenísimo, Celedonio. Gracias, muchas gracias. Sí, Gracias, señor. Gloricel. Vamos a pedirle a Celedonio que haga la oración de cierre y seguimos con los demás anuncios. Adelante, Celedonio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor, porque te has placido, Señor. Gracias, Señor. Efrata, Señor, tú destapas todo oído tapado, todo ojo ciego, Señor. Tú, Señor, liberas, redarguyes, pudres cadenas generacionales, Señor. Señor, hoy antes de dormir, Señor, te daremos toda la honra y la gloria, Señor. Nos darás un maravilloso descanso, un bendecido despertar. A nuestra familia, a nuestros familiares, Señor. Declaramos que los que hoy no pudieron estar aquí presentes, Señor, también les llegará esta palabra de oración, que es sobre todo nombre, Señor, a sus generaciones, Señor. Señor, bendecimos a cada uno de los que están aquí, Señor, a los que tuvieron que retirarse, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que nos ama, que nos dice que tú abres las ventanas de los cielos, el buen tesoro nos los da, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Les voy a compartir unas citas bíblicas que Gloricela me había compartido antes. Jeremías 17:23, Jeremías 6:10, Isaías 39, Isaías 42:20, Hechos 7:5-7, Hechos 28:27, Zacarías 7:11 y el último que nos compartió fue Marcos 7:31 al 37. Igualmente, más tarde se los paso al grupo, pero para los que van a escuchar el tema después, y Celedonio también nos va a compartir las citas bíblicas que utilizó la tarde de hoy. Para la próxima semana estaremos anunciando por medio de las redes sociales quién nos va a acompañar y el tema de la reunión. Así es que desde ya los esperamos el próximo martes, 6 de la tarde, hora de Panamá. El próximo martes es 4 de julio. Dios primero, 6 de la tarde, hora de Panamá. Los esperamos. Y por redes